Cuando hablamos de los conceptos de la distribución normal, es para calcular probabilidades de eventos, ¿sí? Y uno de ellos es la distribución normal. Algunas propiedades de la distribución normal es que tiene forma de campana, donde las desviaciones estándar sucesivas con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar porcentajes de observaciones de los datos. Entonces, cuando hablamos de una distribución normal, se dice que una de las propiedades es que tiene forma de campana. Aquí están las propiedades teóricas de la distribución normal. Tiene forma de campana y es simétrica en apariencia. Entonces, cuando hablamos de la distribución normal, tiene forma de campana, aquí lo vemos, y aquí está la media. Cuando hablamos de que es simétrica en apariencia, es que a la derecha de la media y a la izquierda de la media son iguales las áreas. Obviamente no van a ser perfectamente iguales en datos, pero en el modelo matemático es 50-50. 50% del área a la izquierda de la media, esta es la media, 50% del área a la derecha de la media. Sus mediciones de tendencia central son todas idénticas, media, mediana, moda. Esa es otra característica. Las medidas de tendencia central son iguales en la distribución normal. Y el modelo matemático es el que vemos ahí en esta ecuación compleja. A este se le llama el modelo gaussiano, el modelo de Gauss. ¿Sí? Entonces, ese modelo de Gauss, ¿qué es lo que hace? Que si tú lo graficas, lo integras, no sé si recuerdan sus cálculos, sus materias de cálculo integral. Cuando ustedes tienen una función y una función la integras, están calculando el área bajo la curva. Entonces, una integral te da el área sobre la función. Este límite sería de menos infinito a más infinito, porque se hace así en total la campana. Pero fácil que con eso estás haciendo el cálculo del área. Nada más que desarrollar el cálculo matemático es muy complejo, es muy tedioso, porque primero que nada tú tendrías que tener la función de los datos de tu proceso, o la función de tu proceso. Y luego esa función la tienes que integrar con ciertos límites si quieres calcular un área de falla o de éxito. Muy tedioso. En cambio, hay una manera de hacerlo más sencillo que se llama la estandarización de los datos. Entonces, nosotros aquí vamos a tener una formulita que tenemos que entenderla muy bien para decir que yo voy a calcular la probabilidad de falla. Acuérdense que lo que queremos es calcular la probabilidad de falla de un proceso. Si yo me regreso al ejercicio del porcentaje de grasa, entonces yo voy a empezar calculando la falla por el límite superior. O sea, esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice el modelo estandarizado al modelo gaussiano? El modelo estandarizado me dice que yo necesito encontrar la fórmula de Z o sigma de proceso. Ese valor de Z sería el promedio menos la media dividido entre la desviación estándar. ¿Qué significa? Que vamos a suponer que yo tengo una campana, creo que lo tenía por acá, bueno, no. Yo tengo una campana, esta, y vamos a suponer que yo tengo una campana con una media. Aquí la estoy dibujando. Y luego, aparte, tengo una desviación estándar. Más o menos vendría por aquí. A este se llama un sigma, acuérdense. Esta es la media. Supongamos que tengo un límite superior, un máximo. Vamos a suponer que tengo un límite que es 103.
Digo, me estoy fijando en estos datos, ¿eh? Ahí está. 100. Entonces, aquí tengo el límite superior. ¿Cuál es la falla? La falla es esto. Supongamos que nada más tengo una variable de un límite. Entonces, ¿qué es Z? Z es la distancia que hay entre el límite superior y la media dividido entre desviaciones estándar. Si yo me regreso a esta gráfica, ¿qué sería Z? Voy a escribir la fórmula aquí para que la tengamos. X menos mu entre sigma. Entonces, Z, ¿qué es? Es esta distancia. ¿Sí? Voy a poner esta distancia, déjenme cambiar de color. Y primero es X menos mu. Entonces, esta distancia se llama X menos mu. Que es la distancia que hay del límite del cliente, límite superior en este caso, a la media. Pero no solo basta calcular esa distancia que del límite a la media, sino lo divido entre la desviación estándar. Y la desviación estándar es este segmento. O sea, el más un sigma. Entonces, ¿qué es Z como concepto? Z es el número de veces que la desviación estándar cabe en X menos mu. Y X menos mu es la distancia que hay del límite del cliente a la media. Supongamos que en este dibujo esquemático, si este es un sigma, ¿sí? Dos sigmas, o sea, otra vez, otro sigma sería más o menos esto. Entonces, este es más un sigma y este sería más dos sigmas. Y todavía tengo una pequeña fracción. Entonces, ¿cuál sería el valor de Z calculado en este dibujo? El valor de Z calculado más o menos, porque es un dibujo esquemático, 2.1. ¿Por qué 2.1 aproximado? Porque si aquí yo tengo un sigma, que es esta distancia, vuelvo a sumar otra distancia que es más 2 sigma, y tengo una pequeña fracción. Vamos a suponer que es una décima, 2.1 sigma. Independientemente del cálculo, que es bastante sencillo, aquí lo importante es saber cuál es el concepto de Z. Z o sigma de proceso es el número de veces que cabe la desviación estándar en X menos mu. Ese sería el valor de sigma. El número de veces que cabe la desviación estándar entre el límite del cliente y la media. En este caso sería 2.1. Y nosotros nos vamos al ejercicio donde estamos haciendo el ejercicio de límite superior 19, media 16.29 y un sigma o una desviación estándar 2.515. Entonces, si yo quiero calcular el valor de Z del lado del límite superior, sin echar números, ¿cuánto debería ser el valor de Z calculado? Aproximadamente. Pues esto es un sigma. Y esta pequeña porción sería el complemento. Si este es un sigma, entonces tengo un pequeño complemento que sería 1 punto ¿qué de sigma? Pues probablemente 1 punto, no, mucho menos, 1.1. Es 1.077. ¿Vale? 1.077. Ah, ya hiciste el cálculo, ¿verdad? Ey,
Está bien, está bien. Enrique ya fue muy proactivo, entonces vamos a hacer el cálculo manual. Recuerden, Z es igual a X. ¿Quién es X? 19. ¿Sí? X sería 19. Déjenme hacer de nuevo. Z es igual a X, 19. Menos la media, 16,29. Entre la desviación estándar, 2,515. Fíjense bien cómo estoy aplicando la fórmula X menos mu entre sigma. Entonces, ¿cuánto fue, Enrique, el valor de Z calculado? 1.077. 1,077. ¿Lo que significa? Que si esto es un sigma, este vale 1, el complemento, lo que le falta para llegar al 19 es 1,077. O sea, sería 0,77. Entonces, la desviación estándar cabe, por el lado del límite superior, la desviación estándar cabe 1,077.